Dios les bendiga a todos, amados hermanos y queridos amigos que nos visitan en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, esperando que lo que estemos considerando sea de ayuda y de bendición. Gracias a todos por su presencia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, fue negado 3 veces por el apóstol Pedro. También fue traicionado por otro de sus apóstoles, por Judas Iscariote, quien lo vendió a sus enemigos por unas cuantas monedas de plata. Durante su juicio nadie estuvo a su lado para defenderlo. Incluso fue sentenciado a base de mentiras, en base a una manipulación maliciosa de sus palabras. Pilatos, sabiendo que él era inocente, no lo liberó, sino que prefirió escuchar a aquella multitud sedienta de sangre que decía: crucifícale, crucifícale. El Señor Jesucristo, sin haber hecho nada malo, fue azotado con látigos. Una corona de espinas fue clavada en su cabeza. Fue obligado a cargar una cruz por las calles de Jerusalén y fue crucificado en medio de 2 ladrones. Pero mientras él estaba en la cruz, sufriendo en la agonía de su muerte, el Señor Jesucristo se dirige al Padre Celestial. Él ora a su Padre y pide algo en favor de todos aquellos que se burlaron de él, que le golpearon, que le dieron de puñetazos, que le patearon, que le escupieron, de todos aquellos que pidieron su muerte y que la llevaron a cabo. ¿Qué pidió el Señor? Ahí en Lucas 23, versículo 34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el corazón de Jesús no había ni una pizca de rencor hacia aquellas personas que le habían hecho tanto mal. No había resentimientos, no había odio hacia ninguna persona. Él estaba muriendo en la cruz para salvarles. Y en esa agonía él le pedía al Padre Celestial que no los castigara, que no los destruyera, sino que los perdonara. Y esa muerte que él iba a experimentar iba a ser la base del perdón para todos ellos y para toda persona en este mundo. La lección que quiero que estudiemos, hermanos, es esta que está en pantalla: perdonando cuando nos lastiman. Y eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo estando en la cruz. Él no tenía en su corazón nada contra nadie. Jamás hubo un mal sentimiento hacia ninguna persona, a pesar de tantas cosas horribles, terribles que hicieron contra él. Él abogaba por ellos y él no deseaba ningún mal para ninguno. Él deseaba su salvación, él deseaba el perdón. Hermanos, la forma en que Jesús perdona, la forma en que el Señor Jesucristo nos ha perdonado, debe de ser el estándar en el cual nosotros también aprendamos a perdonar a los demás. Pero lamentablemente esto suele ser extremadamente difícil para nosotros. Y muchas veces cuando sufrimos, cuando nos lastiman, cuando nos hacen algún mal, albergamos en nuestro corazón un rencor, un resentimiento, un odio, un deseo de devolver mal por mal, de desquitarnos. Hay un coraje hacia aquellas personas porque decimos: me lastimó, me dañó, me hirió. Y repito, se vuelve extremadamente difícil para algunos el perdonar. A veces tratamos de justificarnos diciendo: es que ustedes no saben lo que me hicieron. Ustedes no saben todo el daño que sufrí, todo el dolor que me causó. Así que no me pidan que perdone. A veces decimos: es que no pueden imaginar el infierno por el que he pasado. Tantas cosas que tengo en mi mente, en mi corazón, que me hacen sufrir. Y ustedes no saben, no me pueden entender. Así que no me piden que perdone. A veces dice uno: es que no tienen idea del daño que esto ha causado, no a mí, a mi familia. A mi familia, ellos han sufrido y los he visto sufrir por lo que
me hicieron. Así que no me pidan que perdone. Es que lo que me hicieron es algo que no se puede perdonar, simplemente no tiene perdón. Y decimos una y otra cosa para justificar el hecho de que podemos en nuestro corazón albergar resentimientos hacia alguien por el mal que hemos recibido y no perdonar. Pero repito, hermanos, esto es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Esto es lo que nosotros debemos alegar o justificar cuando nos dañan, nos lastiman, siendo nosotros cristianos, discípulos de Jesús. Claro que no. Por supuesto que no. Ninguno de nosotros debería de hablar así. Ninguno de nosotros debería poner excusas o pretextos para no perdonar cuando se nos lastima. No. El Señor Jesús, hermanos, no solamente en la cruz nos dio enseñanza, durante su ministerio también Él habló sobre este tema. Por ejemplo, cuando Él enseña a sus discípulos a orar, en el versículo 12 de Mateo 6, Él dice lo siguiente, es algo que debemos decir en oración. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos pedir perdón a Dios cuando oramos, y lo hacemos. Y sí queremos que Dios nos perdone. Cometemos errores, no somos infalibles. A veces hacemos cosas que no son correctas a los ojos de Dios y decimos, Señor, perdóname por esto que acabo de hacer. Pero dice aquí que así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, así Dios nos va a perdonar. Esa debe ser la base del perdón de Dios. Ahora, ¿qué pasa si nosotros nada más queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no estamos dispuestos a perdonar? Bueno, el mismo contexto lo explica, versículo 14, verso 14, dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, este mensaje de Cristo, estas palabras del Señor, son palabras fuertes. Es un mensaje que no debe de ser tomado a la ligera. Nuestro Señor ha dejado muy en claro que perdonar a los demás está directamente relacionado con que Dios nos perdone a nosotros. ¿Sí? Y si no estamos dispuestos a perdonar, destruimos de alguna manera ese puente por el que llega a nosotros el perdón de Dios. No estamos permitiendo que Dios nos perdone. ¿Sí? Estamos diciendo, Señor, cuando yo haga algo malo, no me perdones, castígame por lo que hago. Lo que estamos diciendo. Hermanos, amigos, vivimos en una sociedad donde no se valora mucho que digamos el perdón. Se ve como una cuestión de inferioridad, rebajarse a perdonar a alguien. Nuestra cultura, por el contrario, exalta a los héroes de la televisión, del cine, los que se vengan de los demás. Hay, hermanos, diría yo, cientos de películas de programación con esta trama donde la escena inicial es alguien que resulta herido, una familia que resulta herida, dañada, muerta, etcétera, y el resto de la película trata sobre ellos tratando de vengarse y hacer que los malos paguen por lo que hicieron. Y al final, hermanos, la gente festeja y aplaude porque por fin se hizo justicia y hubo venganza contra aquellos que hicieron algo malo. Realmente vivimos en una sociedad llena de amargura, llena de venganza, llena de ira, de odio, de resentimientos, de hostilidad, etcétera, etcétera. Esa es la mentalidad de nuestros días, hermanos, amigos. Si me han hecho daño,
alguien tiene que pagar. Nadie, hermanos, nadie quiere siquiera pensar, considerar la posibilidad de perdonar. Pero repito, los cristianos debemos ser diferentes. Los cristianos debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y así debemos actuar. Debemos estar dispuestos a perdonar a los que nos lastiman. Eso es lo que Cristo nos enseña. Eso es lo que la palabra de Dios nos exhorta como hijos de Dios. Hay una frase muy popular, hermanos, que frecuentemente, diría yo, condenamos. La frase es: perdono pero no olvido. Y a veces la citamos para decir, la gente dice perdono pero no olvido. Qué mal está de hablar así, de esa manera. Y sí, y depende del contexto en el cual utilicemos esta frase o frases similares a esta. Yo quiero aclarar, hermanos, que perdonar y olvidar no significa que la persona que va o que fue agraviada, la persona que recibió algún mal, que se le hizo daño, al perdonar va a desarrollar una especie de amnesia que le impida recordar todo lo que pasó. Eso, yo creo que eso no es posible, ¿verdad? Como cuando se resetea algo, ¿verdad? Y ya no hay ahí nada en el historial. No se puede hacer así. Perdono pero no olvido. ¿En qué sentido, verdad? A veces interpretamos esta frase. Una persona que ha sido abusada, una persona que ha sufrido infidelidad del cónyuge, una persona que le mataron a un hijo, un hijo que sufrió el abandono de su padre, cosas por el estilo. Por lo general siempre se va a recordar ese terrible episodio en la vida de la persona. Hay una película que se llama Hombres de Negro, donde le ponen un aparatito a la persona, sale una luz y automáticamente borra todo lo que vio, todo lo que pasó, ya no se acuerda de nada. Perdono pero no olvido, ¿quiere decir algo así similar? ¿Qué quiere decir esta frase? Hermanos, debemos perdonar y olvidar, pero olvidar en este contexto, cuando se utiliza esta expresión, es negarse a actuar. Olvidar, hermanos, no quiere decir que ya nunca me voy a acordar en mi mente de lo que sucedió. Olvidar significa no voy a actuar en contra de tal persona. Cuando Dios nos perdona, Dios olvida. Pero Dios olvida en este sentido. No quiere decir que Dios ya no sabe quién pecó, ya no sabe las cosas que hizo esa persona. Quiere decir que Dios ya no va a actuar en contra nuestra por los pecados que hemos cometido. Ya no nos va a castigar. Ya no vamos a purgar una condena por los pecados que hemos cometido, porque ya Él nos ha perdonado. Y así debemos perdonar nosotros también. No debemos actuar en contra cuando nosotros perdonamos. Así que perdonar y olvidar viene siendo prácticamente lo mismo, son palabras sinónimas. Ambos significan que la persona que ha perdonado no seguirá guardando ese pecado contra el ofensor, ni lo tendrá en cuenta para el futuro. La persona tal vez puede todavía recordar ese evento que ocurrió, pero a la vez esa persona puede también elegir no actuar al respecto. Y eso es básicamente lo que debemos hacer. Perdonar y olvidar, sí, pero en este sentido, en este contexto. No actuar en contra del tal. En Efesios capítulo 4, versículo 31, Efesios 4:31, dice el apóstol Pablo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, esto es algo bien importante.
No solo el Señor Jesucristo dio esta enseñanza, sino aún sus apóstoles reiteraron el mandamiento de Dios. Tenemos que aprender a perdonar. Así como Dios nos perdona a nosotros, nosotros también debemos perdonar a los que nos lastiman, a los que nos ofenden, a los que nos dañan. Sí. Ahora bien, antes de que podamos perdonar, necesitamos reconocer si en nuestro corazón hay algún tipo de resentimiento. Como vemos aquí en el verso 31, hay amargura contra alguien, hay enojo contra alguien, hay ira. Si hay, hermanos, sentimientos de este tipo, necesitamos estar conscientes de ellos, si no, no vamos a poder perdonar. Hay, hermanos, almacenamos, guardamos en nuestro corazón cosas de este tipo. Bueno, necesitamos afrontar esos malos sentimientos, encararlos, y necesitamos, hermanos, quitarlos, arrancarlos de nuestro corazón. Dice aquí, quítese de vosotros. Porque si no hacemos esto, hermanos, va a ser difícil perdonar a los demás. Una vez identificado ese sentimiento que hay, que todavía existe en nuestro corazón, simple y sencillamente tendremos delante de nosotros dos opciones. Va a haber dos alternativas. Yo digo, alguien me hizo algo muy malo y tengo mucho resentimiento contra esa persona porque me lastimó, porque hirió, porque me dañó, no solamente a mí, sino a mi familia, o algo que yo tanto apreciaba. Y entonces, al identificar esto, tengo dos opciones. Tengo dos formas de actuar contra tal persona. Una es perdonando y la otra es no perdonando. Perdonar, hermanos, no es algo fácil de hacer. No lo es, repito. Decirle a alguien que nos ha hecho mal, ¿sabes qué? Me hiciste mucho daño, pero yo no te reprocho. Me hiciste mucho daño, pero no tengo ningún resentimiento hacia ti. Me hiciste mucho daño, pero no hay amargura en mi corazón contra ti. Decir estas palabras, hermanos, no es nada fácil, yo lo sé. No es sencillo, pero es necesario hacerlo. Es indispensable, es vital en nuestra vida espiritual. Necesitamos tomar esta decisión y necesitamos actuar de esta manera, expresarlo así de esta manera. A veces nos negamos a perdonar porque sentimos que de esa manera nosotros tenemos cierta ventaja. ¿A qué me refiero con tener cierta ventaja? Bueno, decimos, me hiciste daño, así que cuando yo pueda, yo también te voy a hacer mal. Sí. Y de esa manera nos justificamos. Es que tú me hiciste mal. Y yo también, cuando te vea, sí, cuando tenga la oportunidad, cuando yo pueda hacerlo, yo también voy a hacerte algo. Y ahí, hermanos, ahí como que al negarnos a perdonar, como que ahí estamos guardando, ahí tenemos ahí como esa posibilidad, esa opción, ¿verdad? Esa alternativa. Se va a presentar la oportunidad y yo puedo hacerte algo también. Porque no hemos tomado la decisión aún. No hemos nosotros elegido no actuar ya mal en contra de aquella persona que nos dañó. Cuando una persona perdona, simple y sencillamente está renunciando a ese derecho. Está diciendo, yo no te voy a hacer ningún mal. Pase lo que pase, yo no te voy a dañar, yo no te voy a lastimar. Puede ser difícil esto, hermanos, pero repito, eso es lo que ha mandado el Señor y ese es el ejemplo que Él nos ha dado a nosotros. El perdón es algo que se basa en la mente. Repito, el perdón
es algo que se basa en la mente. El perdón es una elección, es una decisión que se toma aquí, se toma con la cabeza. No se toma con las emociones, no se toma con los sentimientos. Si se basara en los sentimientos, tal vez nunca perdonaríamos, pero no debe ser basado en sentimientos, sino en la razón. Es una decisión, simple y sencillamente, que debemos tomar. Las emociones, hermanos, a veces duran en sanar, tardan. Pero cuando nosotros perdonamos, cuando tomamos en nuestra mente esta decisión, simple y sencillamente, hermanos, decimos: no voy a tomar represalias contra el tal, contra los tales. Entonces estamos de alguna manera desinfectando esa herida que recibimos. Fuimos dañados, tal vez la herida fue muy profunda y muy dolorosa, pero cuando perdonamos, la estamos desinfectando, ¿sí? La estamos limpiando, la estamos curando. Y tal vez, hermanos, tal vez con el tiempo podrás sanar completamente. Poco a poco esos sentimientos van a ir disminuyendo. Ese coraje, esa amargura, ese resentimiento van a ir disminuyendo hasta que desaparezca. Pero necesitamos curar con el perdón. Esa es la base, ese es el principio para poder sanar completamente. Cuando una persona, no sé si alguna vez ha visto a alguien ahí en el pueblo sonar la campana, ¿verdad? Allá en México se acostumbra todavía en los pueblos, algunos tocan la campana de la iglesia. Cuando una persona toca una gran campana, está agitando, ¿verdad?, la cuerda, pero cuando suelta la cuerda, la campana todavía va a seguir sonando por algún tiempo, porque la inercia, ¿verdad?, sigue haciendo que siga moviéndose aquel péndulo que está en el centro, que golpea la campana y que hace el sonido. Pero al soltar, hermanos, esa cuerda, aunque sigue todavía moviéndose y tocando, eventualmente sabemos que se va a detener y que la campana dejará de tocar. Haciendo, hermanos, una comparación, ¿verdad? El perdón es algo similar. Es algo similar. Perdonar es elegir simplemente soltar la cuerda. Sí. Estoy perdonando, estoy soltando aquella cuerda. La inercia hará que esa campana toque más tiempo. Y esas son a veces nuestras emociones. Ya perdoné, pero todavía de alguna manera hay algo allí en mi corazón. Yo ya decidí no actuar mal en contra de aquella persona, no tomar represalias. Pero todavía como que en mi corazón hay algo. Hay un dolor. Hay un coraje todavía. Bueno, esas son las emociones que a veces tardan un poco más en sanar. Pero, hermanos, si de verdad soltamos aquella cuerda y no volvemos a agitarla, la campana, tarde que temprano, dejará de sonar. Así que, hermano, hermana, si tú has pasado por una situación difícil, si alguien te ha lastimado, si te ha dañado, toma esta misma decisión. Simplemente ya suelta esa cuerda, suéltala ya, deja ir el dolor, suelta ese resentimiento, suelta ese deseo de venganza y tarde que temprano tus emociones se van a tranquilizar, se van a calmar. Eso que a veces, hermanos, nos está lastimando y no nos deja
a veces ni siquiera estar en paz o dormir a gusto. Poco a poquito va a ir disminuyendo. Pero suelta la cuerda ya. Decide liberarte de ese sentimiento. Toma la decisión y di: dejo todo en las manos de Dios. El Señor dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Déjaselo al Señor. Que sea Dios que se encargue de hacer justicia. Nosotros simplemente perdonemos, tal como Cristo lo ordenó. Quiero terminar con una parábola que el Señor Jesucristo relató en Mateo 18. Mateo 18, versículo 21. Una parábola que nos hace hacer conciencia respecto a este tema tan importante. Dice el verso 21: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dice el verso 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice el verso 35, así también mi Padre Celestial, dice el Señor, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si no entendemos esta parábola. Yo sé que las parábolas de alguna manera es un lenguaje, es una comparación que se hace y utiliza el Señor, ¿verdad? Un lenguaje retórico para dar una enseñanza espiritual. Pero yo creo que todos podemos entender muy bien lo que el Señor está diciendo aquí. Muchas cosas pudiéramos explicar de esta parábola. He predicado algunos sermones en base a esta parábola solamente, pero quisiera enfatizar el hecho, hermanos, de que el rey condena rotundamente la actitud de aquel siervo que no estuvo dispuesto a perdonar a su consiervo. Aun cuando él mismo, hermanos, había sido perdonado de una deuda grandísima, muy grande. Un talento eran como 6,000 denarios, así que multiplique 6,000 por 10,000 para que se den una idea de cuántos denarios eran. Y cada denario era el salario de un día de trabajo. Muy grande, imposible de pagar, pero se la perdonó. 100 denarios era una deuda que podía ser pagada con cierta facilidad. Y este no se la quiso perdonar a su consiervo.
El sentido común indica que este hombre que había sido perdonado, pues ofrecería la misma clase de perdón a su siervo. La lógica indica que eso era lo que correspondía hacer. Bueno, te perdonaron algo muy grande, pues perdona tú también. Pero este hombre no hizo eso. No actuó de esa manera. Y dice la escritura que el rey le llamó siervo malvado. Sí. Eres un malvado porque yo te perdoné a ti y tú no perdonaste a tu deudor. Hermanos, amigos, nuestro Dios es bueno, es amoroso y también es misericordioso, pero Él se enoja. Dice la escritura que Él se enojó, enojado. Dio instrucciones sobre qué hacer con aquel hombre que no había perdonado. Él se enoja, Él se llena de ira por la injusticia. Y una terrible consecuencia de no perdonar es que estamos haciendo enojar a Dios. A veces no pensamos en esto, pero eso es lo que estamos haciendo. Aquel rey enojado, dice la escritura. Si algo le molesta a Dios, es precisamente esta clase de actitud. Y hacer enojar a Dios es algo terrible. Él se enoja contra aquellos que no están dispuestos a perdonar. Y dice la escritura que el perdón que aquel hombre había recibido del rey, al que le perdonó 10,000 talentos, dice que lo tomó para atrás. Lo tomó para atrás. Y entonces lo metió a la cárcel hasta que pagara todo lo que se debía. ¿Cuándo iba a hacer esto? ¿Cuándo iba a pagar en la cárcel aquellos 10,000 talentos? Nunca. Nunca jamás iba a salir de allí. Hermanos, Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Les gustaría que Dios tomara para atrás ese perdón? Y que fuéramos condenados al infierno eterno porque simple y sencillamente no estuvimos dispuestos a perdonar a alguien que nos lastimó. No, yo no quisiera eso. Entonces, hermanos, perdonemos como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Si no perdonamos, estamos sujetos a condena. Es lo que nos dice la Escritura. Es lo que dijo el Señor. Es lo que ilustró en parábolas como esta. Es lo que toda la Biblia, hermanos, nos enseña respecto a este tema. Perdonemos. No es fácil, hermanos. Yo sé que no es fácil. Y tal vez dirán, hermano, es que a usted nunca le han hecho lo que a mí me hicieron. Es posible. Y espero que si un día me pasa algo así, yo tenga el valor, el coraje, la fuerza, la fe para perdonar igualmente. La Biblia nos enseña que esto es lo que debemos hacer. Simplemente, hermanos, hagamos esto. Perdonemos y dejemos todo en las manos de Dios. Si perdonamos, hermanos, estaremos curando, estaremos sanando esas heridas que hemos recibido. Y Dios nos va a ayudar. Con la ayuda de Dios y también poniendo de nuestra parte, con el tiempo, todo eso va a ir sanando. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Ojalá que estos pensamientos que estuvimos considerando sean de ayuda para nuestra vida. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a cantar un himno de invitación.